El efecto de la temperatura en la velocidad de la difusión. Antes de ver esto, veremos qué es la difusión. La difusión es el movimiento de una sustancia desde un área de alta concentración a una de baja concentración. Esto ocurre muy seguido en líquidos y gases debido a que sus partículas se mueven aleatoriamente de un lugar a otro. Es un proceso bastante importante en los seres vivos, pues es la forma en la que las sustancias entran y salen de las células. Esto es bastante frecuente en nuestra vida diaria sin que nos hayamos dado cuenta. Cuando entras a una cafetería e inmediatamente hueles a café, ¿por qué sucede? La razón es la convección. Las corrientes de aire en movimiento llevan partículas de olor de café a toda la cafetería. Pero incluso sin convección, el olor llegaría eventualmente a usted no solo por convección, sino por difusión. Al hacer una taza de café, también implica la difusión de partículas de café a través de agua caliente. Para comenzar, las moléculas de café altamente concentradas entran en la taza de agua caliente. Luego, las moléculas de café comienzan a extenderse entre las moléculas de agua. Y para finalizar, las moléculas de café están ahora concentradas en todo el recipiente. ¿Qué causa la difusión? En líquidos y gases, las partículas se mueven aleatoriamente de un lugar a otro. Las partículas chocan entre sí o con su contenedor. Esto hace cambiar de dirección. Finalmente, las partículas se esparcen por todo el recipiente. Difusión simple. Es un procedimiento el cual las moléculas o sustancias pasan directamente a través de la célula. Es decir, no hay intermediario. Las moléculas lo hacen a través de la membrana sin la densidad de un canal. Esto sucede bastante en la célula mediante la membrana plasmática, por donde pueden pasar a través de ella gases disueltos como el oxígeno, nitrógeno, las moléculas liposolubles, debido a que la membrana está compuesta por una bicapa lipídica y son compatibles. Algunas hormonas como los esteroides y polares pequeños. Para el siguiente experimento se ha utilizado colorante vegetal y 3 envases con agua. El primero contiene agua fría, el siguiente está a temperatura ambiente y el tercero contiene agua caliente. En el próximo paso se procede a verter un poco de colorante en cada uno de los envases y esperamos a ver la difusión en cada uno. Como sabemos, la difusión involucra el movimiento de partículas y como dijo Teresa Audesirc en su libro Biología, la vida en la Tierra con fisiología, a una temperatura elevada la velocidad de difusión aumenta. Ya que sabemos este concepto, podemos explicar de una manera más sencilla este experimento. En el vaso con agua fría, como hay una disminución de la temperatura, la energía cinética también disminuye y por ende la velocidad de movimiento también lo hace. Como resultado se da una difusión más lenta. Por otro lado, el vaso de temperatura ambiente aumenta un poco más su velocidad dado el pequeño incremento de temperatura. Y en el vaso con agua caliente pasa lo contrario con el de agua fría. Como se da un aumento de temperatura, esto aumenta su energía cinética y el movimiento, y la difusión se da más rápida. El proceso de difusión también ocurre dentro del cuerpo humano, y un claro ejemplo es el intercambio de gases en el sistema respiratorio. El principal funcionamiento del sistema respiratorio consta básicamente del intercambio de gases con el medio ambiente, inspiración de oxígeno y expiración de dióxido de carbono. Y este intercambio de gases ocurre mediante un proceso llamado difusión. Este proceso de difusión ocurre a favor de la gradiente, es decir, las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos. Este proceso de intercambio de gases, tal como se cuenta en el artículo de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la región de Murcia, ocurre con el aire oxigenado de los alvéolos pulmonares y la sangre rica en dióxido de carbono que circula por los capilares sanguíneos. Por ello, al encontrarse los alvéolos pulmonares llenos de oxígeno, estos traspasan las membranas y son cargadas por la hemoglobina de los glóbulos rojos. Para que la hemoglobina pueda cargarse de oxígeno, liberan al dióxido de carbono y es ahí donde ocurre el intercambio de gases o difusión. Pasa el oxígeno a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a llenar a los alvéolos pulmonares, logrando así que la hemoglobina pueda absorber al oxígeno y esta sangre ya oxigenada pueda ser dirigida hacia el corazón para ser bombeada por el resto del cuerpo. Conclusiones. Aprendimos a definir difusión como el movimiento de moléculas que se da de un área de alta a baja concentración. Esto lo confirma el artículo de Biotech sobre difusión y ósmosis.
Además, gracias al experimento se confirmó que la temperatura afecta la velocidad de difusión.